Bien. Eh, les voy a pedir que abran sus Biblias en la carta de los Efesios. Estábamos en el versículo 18, 19 y 20, vamos a ver si no me acuerdo. Sí. Ok, para recordar un poco lo que estábamos, porque esto lo vimos hace ya un par de semanas, ¿de acuerdo? Perdón, no dije, es el capítulo 5. ¿Sí? Nada más, vamos a... Sí, capítulo 5, versículos del 18 en adelante. No suba tanto, porque no tiene sentido. Repito, el capítulo 5, del versículo 18 en adelante. Ok, nada más. Vamos a esperar un segundo a ver si es el mismo título de la última, la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu. Ok, vamos a ver. ¿Sí me escuchan bien ahí? ¿Sí? Ok. No sé si recuerden, pero entramos en un tema muy especial. ¿Cuál era el tema? El tema era este trabajo cuando el Espíritu Santo entra al corazón del creyente, empieza un proyecto en dos direcciones, ¿sí? En realidad uso una expresión diferente, pero yo hablé de dos vertientes, pero me gusta más que empieza un proyecto que tiene dos propósitos, ¿sí? El Espíritu Santo. Uno de ellos, que fue el que ya estudiamos, tiene que ver con el desarrollo de esta relación con Dios Padre. Recuerden que quien está morando en nuestro corazón es Dios Espíritu. Es la Trinidad, ¿sí? Los tres son uno, solo que en papeles diferentes. Pero en este personaje en el que ahora se encuentra la deidad llamado el Espíritu Santo, este personaje, o en este personaje del Espíritu, en ese personaje es que él ahora mora en el corazón del creyente. Recuerden, en el personaje de Jesucristo o en el personaje del Hijo, Él fue el que vino a la tierra. En el personaje del Hijo, Dios se hace carne. En el personaje del Hijo, Él paga nuestra deuda. Muere en una cruz. ¿Sí? Vive la vida perfecta que ustedes y yo nunca podríamos haber vivido. Y no solo vive una vida perfecta, sino que además paga nuestra deuda. ¿Sí? 3 días después resucita y asciende a los cielos 40 días después. Todo eso lo hizo en el papel de Dios Hijo. ¿Sí? En ese papel de Dios Hijo, Él estaba entre nosotros. Es lo que dice el Evangelio de Juan al principio, ¿se acuerdan? Dice el versículo rojo. El versículo dice: y aquel verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros. ¿Ven? Y vimos su gloria, gloria como del Hijo único de Dios, etc. Ok. Llegó un momento en donde el Hijo le tiene que decir a sus discípulos: ok, muchachos, voy a dejar de estar entre ustedes para irme a vivir al corazón de ustedes. Ya no lo iba a hacer en su papel de Hijo, ahora lo iba a hacer en su papel de Dios Espíritu. Entonces hubo, en este punto que estamos hablando de la historia, justo estamos en esta escena de la historia, hubo un cambio de domicilio de Dios. ¿Sí? Su presencia física siempre estuvo en el templo. ¿Se acuerdan? En el lugar santísimo, encima o sobre el propiciatorio, en medio de aquellos dos arcángeles. ¿Sí? Pero, bueno, esto ocurrió hasta que Israel entró en un nivel de desobediencia, en donde aquellos imperios extranjeros destruyeron Jerusalén, destruyen el templo, destruyeron todo, no dejaron nada, e incluso se llevaron presos a todos los judíos para otro lado, para otra tierra. A partir de ese momento, la gloria de Dios o la presencia de Dios deja de estar físicamente en el templo. ¿Sí? Y algunos piensan que nunca más volvió, aunque volverá para llenar con su gloria el templo del milenio, que es cuando se va a establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Sí? Ok. Entonces, ya su presencia física ya no estaba en un templo, estaba en el cuerpo de un hombre. ¿Sí? Y vino a hacer lo que tenía que hacer, a pagar por nuestros pecados, a pagar la deuda que ustedes y yo nunca hubiéramos podido pagar, y a vivir la vida perfecta que ustedes y yo nunca hubiéramos podido vivir, y a adquirir para nosotros el perdón que ustedes y yo nunca hubiéramos podido alcanzar, y poner a nuestra disposición la reconciliación con Dios, el reino de Dios para nosotros. ¿Sí? Ok, esto fue lo que Él vino a hacer en su papel de Hijo, pero Él iba a morir para poder cumplir con todo este proyecto. Una vez que muere y asciende a los cielos, entonces ya no estaba entre ellos, ahora iba a venir a vivir al corazón de ellos. Entonces, todos los aspectos de la dinámica de esta relación entre Jesús y sus discípulos cambió. Ya Él no estaba en persona para regañarlos, para guiarlos, para exhortarlos, para decirles cuál era la dirección para conducir sus vidas, para alentarlos, para fortalecerlos, es más, para detener sus rivalidades, sus problemas, sus pleitos, etc. Ahora, esta relación, este cuidado, esta guía, esta conducción se iba a llevar a cabo desde dentro del corazón. ¿Sí? Cuando el Espíritu Santo entra a morar al corazón de un creyente, Él empieza un proyecto que va en dos direcciones. Una dirección es desarrollar un proyecto en relación con Dios Padre. ¿Sí? Y la otra dirección es desarrollar, ya puede bajar, y la otra dirección es desarrollar otro proyecto, pero en la dirección de Dios Hijo. ¿Sí está claro? La semana tras anterior vimos cuál es este proyecto que Él desarrolla en relación con Dios Padre. La idea de el proyecto del Espíritu Santo en relación con Dios Padre es que Él pueda desarrollar con Dios Padre una relación personal que nos lleve a verlo como lo que Él ahora es, que nuestro Padre Celestial. ¿Sí? De tal forma que Él pueda empezar a construir esta relación y yo pueda empezar a verlo como un padre. ¿Sí? Como ustedes y yo en algún momento nos dirigimos a nuestros padres, movidos por todos los cuidados, por todas las atenciones,
movido por todo el amor y la ternura y el trato de un padre, estoy hablando en condiciones normales, movidos por esto, nosotros nos acercamos a nuestros padres biológicos en condiciones normales, como papá, mamá, ¿sí? Y con una cercanía, con una confianza y con una seguridad en ellos que no tenemos en ninguna otra persona. ¿Sí está claro? En condiciones normales. Es más, muchas veces, como dije en la semana anterior, muchas veces nos acercamos a ellos y usamos una expresión que es medio tramposa: papi. Ese papi y ese mami trae detrás de esa expresión un te voy a pedir algo. Entonces ya yo sé que cuando mis hijos se acercan con esa cara y usando esa expresión, es porque van a pedirme algo. El Espíritu Santo en nosotros busca desarrollar esta confianza, esta seguridad y esta cercanía con Dios Padre en nosotros, de tal forma que ustedes puedan tener la confianza de acercarse a Dios Padre en estos términos. ¿Sí? La expresión correcta que la Biblia usa es Abba Padre. La traducción literal, bueno, es papito. ¿Sí? En esos términos. Entonces, este proyecto del Espíritu Santo en relación con Dios Padre tiene ese único propósito. ¿Cuál? Que a lo largo de todo este proyecto, de esta relación personal que hemos adquirido con Dios, ustedes y yo vayamos siendo conscientes de sus cuidados, de sus atenciones, de su fidelidad, de su ternura, de la confianza y la suficiencia que yo puedo tener en un ser como Él, al punto de que yo puedo llegar y acercarme a Él en los términos más íntimos, más seguros, más confiables que ustedes se puedan imaginar, más que a un propio padre biológico. ¿Sí está claro? Ok, eso fue lo que ya vimos. Y empecé a tratar de describir y desarrollar o explicar cuál es su otro proyecto. Ahora no en relación con Dios Padre, sino en relación con Dios Hijo. ¿Sí? El proyecto del Espíritu Santo en relación con Dios Hijo, con Cristo, es un poco diferente. ¿Se acuerdan? Dije que el propósito del Espíritu Santo en cuanto a nuestra relación con Dios Hijo, con Cristo, era un poco diferente. En este caso, en relación con Cristo, el Espíritu Santo dentro de nosotros lo que busca es construir el señorío de Jesús sobre nuestras vidas. Sí, cuando ustedes escuchan esto por primera vez, suena raro. ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿cómo se construye esto? ¿Cómo se come esto? ¿Cómo entiendo yo esto? Ahora, es muy importante entender, es muy importante entender que estos dos proyectos se desarrollan simultáneamente, ¿sí? Se desarrollan paralelamente en simultáneo. Construir esta relación con Dios Padre y al mismo tiempo darle la oportunidad a Dios Hijo de que se convierta en nuestro Señor y establecer finalmente este señorío sobre nuestras vidas. Pero cuando yo explico esto o presento esto por primera vez, cuando ustedes escuchan esto por primera vez, supongo que les pasa lo que me pasó a mí. Yo digo, o sea, a ver, ¿en qué momento se perdió esto? Posiblemente ni siquiera lo ubicamos. Pero más que eso, ¿para qué sirve el señorío de Cristo sobre nuestras vidas? ¿Sí? A ver, traten de echar mano de lo que ustedes han vivido en su relación con Cristo. Posiblemente lo que primero que van a descubrir es una lucha
constante. ¿Sí? Es una lucha, es un forcejeo, es una estira y encoge. ¿Sí? Ok. No, la grabación no me preocupa porque yo tengo el micrófono aquí. Son ustedes. Ok, entonces, si ustedes hacen un examen de lo que ha sido su relación con Cristo, ustedes se van a dar cuenta de que han traicionado esta relación, no una, ni dos, ni tres, sino cientos de veces. La pregunta es, ¿por qué cuesta tanto someternos a su voluntad, someternos a este señorío? Cuando sus papás les piden un favor, todos respondemos, sí señor, lo que usted diga. ¿Sí? ¿Por qué no es posible hacer lo mismo con Dios? O sea, ¿por qué nos cuesta tanto responder a ese señorío? A ver, lo hicimos, el día en que ustedes le entregaron su vida a Cristo, lo hicieron su Salvador. Eso es algo que se hace en un instante, por fe. Invito a Cristo a mi corazón y Él ya se convierte en mi Salvador. Pero otra es la historia para hacer de Él mi Señor. Al punto que yo le pueda decir lo que tú quieras. Dime qué hago. Dime a dónde quieres que vaya y yo voy. ¿Qué quieres que haga y yo lo hago? Eso es lo que intento explicar. ¿Cómo es que el Espíritu Santo construye este señorío sobre nuestras vidas de Dios Hijo? ¿Sí? La pregunta entonces es, ¿por qué cuesta tanto? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuándo ocurrió y qué fue lo que ocurrió para que nosotros tengamos tantos problemas con esto? ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo, verdad? Ok. ¿Saben cuándo ocurrió esto? Esto ocurrió en el Edén. En el Edén, Adán y Eva tomaron a ver, pregunto. Ayer hablaba con algunos de ustedes y les decía, ¿ustedes se pueden imaginar la astucia del diablo? Primero, para usar a uno de los animales más estratégicos de la creación, la serpiente. ¿Sí? Y una vez que usa este animal, que estaba lleno de un montón de detalles, era carismática. La serpiente era uno de esos seres llamativos, sobresalientes, hablaba, era uno de los pocos seres vivos de la creación que podía hablar. Pero no es tanto eso, era ¿qué le ofrezco yo a estos dos que lo tienen todo? Vida eterna, salud perfecta, seguridad social perfecta, aunque no habían ladrones ahí, seguridad social perfecta, provisión ilimitada y además perpetua, salud perfecta, un medio ambiente perfecto y lo más especial de todo, una relación perfecta con el Creador. Dos, una relación perfecta con ellos mismos y con el semejante. O sea, era armonía perfecta por todo lado. ¿Qué les ofrezco? ¿Cómo los seduzco para romper con este proyecto? Entonces el diablo dijo, ya sé, ¿por qué estar debajo de él si pueden ser iguales a él? Y entonces, escuchen, los invito a un proyecto de independencia. Los voy a invitar a independizarse de él, solo que les hizo pensar que les iba a ir mejor.
¿sí? Y solamente les fue peor. Pero allí es donde nace este proyecto de independencia. La pregunta de las preguntas es, ¿qué buscaban con este proyecto de independizarse de Dios? O sea, ¿cómo es que fue tan atractivo para ellos independizarse de Dios? No es tanto qué fue lo que Él les ofreció, es qué fue lo que ellos pudieron ver para tomar la decisión de independizarse de su Creador. ¿Sí? Detrás de lo que ellos iban, era de buscar la satisfacción y la plenitud. ¿Sí? Cuando ustedes, ahora hablo con ustedes, cuando ustedes traicionan su relación con Dios, examinen para que confirmen esto, siempre va a ser por la misma razón. Ustedes van a ir a buscar al mundo lo que creen que Dios no les puede dar. Ustedes van a ir a buscar en el mundo la satisfacción, la plenitud y la posibilidad de disfrutar sus vidas, porque parece ser que Dios no quiere esto para ustedes. Y entonces ustedes cometen el error de ir a buscar eso al mundo. Pero esto ocurre como creyentes, pero sobre todo es algo que viene ya dentro del ADN de todos los seres humanos. Todos los seres humanos buscamos esta satisfacción, esta plenitud, este gozo, esta felicidad en las cosas que este mundo nos puede ofrecer. ¿Sí? Y por eso está tan marcado en el corazón del hombre, en la vida del hombre, este proyecto de independencia. ¿Sí? Todo este cuento es solamente para hacerles entender la necesidad que tiene Dios de construir su señorío sobre nuestras vidas. ¿Por qué razón? Por una sencilla razón. Cuando ustedes, antes de venir a Cristo, vivían independientes de Dios, ustedes buscaban en lo que el mundo les ofrecía, lo que el mundo nunca les iba a poder dar. Lo que ustedes y yo buscábamos allá afuera, por ejemplo, yo lo busqué a través de relaciones desordenadas, a través de la inmoralidad, a través de un montón de locuras y desvaríos con las emociones, ¿sí? Otros lo buscaron detrás de otro tipo de vicios, el alcohol, las drogas, las múltiples relaciones con las personas, o a través de cualquier otra cosa, ¿sí? Pero todos íbamos detrás de lo mismo: buscar la felicidad, buscar la satisfacción, buscar el poder disfrutar nuestra vida, sin darnos cuenta de que ninguna de esas cosas podía ofrecernos lo que solamente uno puede darnos. Lo que ustedes van a buscar al mundo cuando buscan independizarse de Dios como creyentes, y cuando vivíamos en nuestra independencia sin Dios, eso que íbamos a buscar es lo que solamente Dios nos puede dar. No hay otro que nos pueda dar esto. No hay otra fuente que nos pueda dar esto. Todo lo que ustedes buscaban en su independencia o en nuestra independencia resulta ser, escuchen, que solamente viviendo para Él, sirviéndolo a Él, dejando que Él se convierta en mi Señor, yo me voy a topar con esas cosas que equivocadamente buscaba en el mundo. ¿Sí? No sé si me están entendiendo. Esta lucha que ustedes y yo tenemos hoy todos los días, desde que abrimos los ojos hasta que nos dormimos, por leer, por orar, por hablarle de Cristo a la gente, por guardar nuestros pensamientos, nuestros ojos, nuestras emociones, por no entrar en un conflicto con alguien, pelear con esto, todas estas luchas que ustedes y yo tenemos, todo esto desaparecería en el momento en que ustedes acepten
que Cristo se convierta en su Señor. Sí, Señor, lo que tú quieras. Y ese es el proyecto, el propósito del Espíritu de Dios en relación con Cristo, que Él se pueda convertir en nuestro Señor. ¿Por qué? Porque la única forma en la que ustedes y yo vamos a encontrar lo que buscábamos allá en el mundo es cuando Él se convierta en mi Señor. Alex, perdón, pero ya Él es mi Salvador y está en mi corazón. Eso es diferente de que Él se convierta en mi Señor. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Sí? Y hay una distancia que puede ser enorme entre una y otra. Y también hay una distancia enorme entre que Él sea mi Salvador y que yo pueda descubrirme satisfecho, pleno y disfrutando mi vida. Eso va a ocurrir hasta que Él se convierta en mi Señor. ¿Sí? Pero lo que necesito que entiendan es dónde nació esto, en este deseo de independizarnos de Dios. ¿Para qué nos quisimos independizar de Dios? Para ir a buscar disfrutar nuestras vidas, ir a buscar la felicidad. Pero resulta ser que la felicidad no se encontraba allá, se encontraba dejándolo a Él convertirse en el Señor de mi vida. Es más, en el capataz de mi vida, con látigo si quieren. Pero es la única forma en la que vamos a disfrutar nuestra vida. ¿Sí está claro? La pregunta que les hice en aquel momento es, ¿ustedes creen que van a ser felices si se independizan de Dios? ¿Ustedes creen como creyentes, ahora me dirijo a ustedes como creyentes, ¿ustedes creen que van a ser felices cuando ustedes vuelven a tomar el control en sus manos de sus vidas? Cuando ustedes toman su vida en sus manos y traicionan su relación con Dios. Esto es lo que ocurre cada vez que pecamos, o esto es lo que ocurre cada vez que yo me resisto a obedecer algo que Dios me está pidiendo que obedezca. ¿Sí? ¿Ustedes creen que ustedes van a poder ser felices? La respuesta es no. El único que puede lograr nuestra satisfacción es Dios. ¿Cuándo, Alex? Cuando Él se convierte en el Señor de mi vida. No en el Salvador, en el Señor de mi vida. Ok, entonces, ahí me quedé. ¿Cómo lo logra Dios? ¿Cómo logra que Él pueda satisfacer mi vida? ¿Cómo logra Él que Él pueda llenar mi vida y encontrar todo este disfrute, este gozo, esta felicidad, haciendo de Él mi Señor? Esa fue, ahí quedamos. Empezamos a leer los versículos de esta carta de Efesios porque allí se describe cómo lo hace, cómo logra Él llevarnos a esta condición, donde Él se convierte en el Señor de mi vida y yo empiezo a disfrutar la vida. Lo que yo pensé que se encontraba allá afuera, se encuentra haciendo de Él mi Señor. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo es que Él hace esto, cómo es que Él logra, porque Él es el único que lo puede hacer, cómo es que Él logra llenar nuestra vida, satisfacer nuestra vida, llenar de gratitud y hacer posible que ustedes y yo podamos disfrutar la vida. ¿Sí está claro, verdad? Ok, entonces, estábamos leyendo, o leímos más bien, Efesios 5:18, Roger, leamos. Perdón, estoy en Efesios 5, capítulo 5, versículo 18, de ahí en adelante. ¿Qué dice? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ok, entonces, dice la Biblia que tenemos que estar llenos del Espíritu. Escuchen, esta es la única condición espiritual en la que yo puedo ver que Él se convierte en mi Señor. Y la única condición espiritual en la que yo puedo disfrutar mi vida.
¿Sí? Lo que pasa es que esta condición de ser llenos no es algo que yo aprendo de la noche a la mañana. ¿Sí? Por lo menos no cuando pasa el tiempo. Al principio es una condición casi natural. Cuando yo le entrego mi vida a Cristo, los primeros años, ser llenos del Espíritu es una condición, un estado en el que prácticamente yo vivo y duermo y respiro. Por eso la vida se hace sobrenatural en todos los aspectos. ¿Sí? O sea, ni hablar de eso, paz, gozo, amor, satisfacción. Empezamos a hablarle de Cristo a todos, no nos importa la vergüenza, hay valor. Empezamos a leer, nos devoramos la Biblia, la leímos muchas veces, oramos, empezamos a memorizar, a meditar. O sea, hay una fuente que empieza a fluir, hay una serie de constantes en mi vida que empiezan a confirmar la presencia de Dios en mi corazón. Y es lo que me confirma que hemos vuelto a nacer. ¿Sí? Que ahora Cristo mora en el corazón. Ok, entonces, dice la Biblia que tenemos que ser llenos del Espíritu. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se llena una persona del Espíritu? Bueno, es tan sencillo como pedírselo. En el momento en que yo ubico que dejé de estar lleno del Espíritu, yo simplemente enfrento el error, confieso la falta y le pido a Dios que me limpie y seguidamente que me llene de su Espíritu otra vez. ¿Por qué hago esta aclaración que parece ser tan obvia? Porque esta petición no se le pide al Espíritu. Yo no le hablo al Espíritu porque me llene Él de sí mismo. No, esta petición es una petición que se hace a Dios Padre en el nombre de Jesús. ¿Sí? Eso ya lo habíamos explicado, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar si me lleno del Espíritu Santo? ¿Se acuerdan que todos dijimos, uy, bueno, ¿qué va a pasar? Porque tenemos tantas expectativas o tantas ideas tan equivocadas acerca de este estado espiritual que ni siquiera lo entendemos, que pensamos en las locuras que ustedes han visto allá afuera. Posiblemente vamos a pensar en hablar en lenguas, en visiones, en sueños, ¿cómo se llama esto? En irse de espalda y caer descompuesto, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. No, no es así. O hay otros que son todavía más espirituales y piensan que vamos a pasar cantando coritos día y noche, una vez que seamos llenos del Espíritu, ¿sí? Tampoco funciona así. Vamos a ver qué es lo que va a pasar si somos llenos del Espíritu. Versículo 19, Rob. Perdón, cuando somos llenos, esto es lo que va a ocurrir. ¿Sí? Presten mucha atención porque todo empieza de adentro hacia afuera. ¿Sí? Ok, ¿qué dice? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Ok, primero es hablando entre nosotros. ¿Sí? Ok, 2. Con himnos y cánticos espirituales. Cantando y alabando al ¿Ves? Señor. 2. Entonces, primero es hablando entre nosotros. Y ya vamos a entrar en todos los detalles, hablando entre nosotros. Y luego habla de diferentes expresiones de gratitud, de alabanza y de adoración en el corazón. ¿Terminaste, verdad? En nuestros corazones. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ok, entonces, dice la Biblia que lo que va a pasar es que nuestra vida, escuchen, todas las áreas de nuestra vida, especialmente nuestras conversaciones. Tuve la oportunidad hace unos días se los compartí a algunos para que oraran, la oportunidad de ir a compartir a una reunión como estas, que la dirige un pastor, otro pastor, y desde que yo entré a la reunión hasta que me fui, fue un banquete. O sea, ver la dinámica de todos los discípulos, el amor entre ellos, la cooperación, la unidad, la fe de todos, ver a todos
viviendo sus experiencias, sus milagros extraordinarios en su relación personal con Dios. Era algo que se percibía, casi hubiera podido decir que se olía. ¿Sí? Fue un banquete, fue como haber estado en el cielo. El amor con el que me trataron, el respeto, el honor, el esfuerzo con el que todos diligentemente cuidaban todos los detalles y se atendían entre ellos. Fue un banquete. Sentarme a hablar con ellos, escucharlos, escuchar lo que han crecido, lo que han madurado, cómo enfrentan las circunstancias, los problemas, las pruebas. Fue extraordinario, fue un banquete para mí, fue de mucho aliento. Y eso confirma esto, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar si somos llenos del Espíritu? Esto, esa llenura, el control que Dios va a empezar a tener de nuestras vidas, nos va a empezar a permitir disfrutar nuestra vida. E inevitablemente, eso se va a manifestar en nuestras conversaciones. ¿Sí? Todo lo que ustedes van a hablar va a girar, todas sus conversaciones, todos los aspectos de su vida van a empezar a expresar como nunca lo que está ocurriendo en sus corazones. ¿Sí? Todas las cosas relacionadas con Dios van a empezar a afectarlos, van a empezar a bendecirlos, van a empezar a impulsarlos, van a empezar a enseñarlos, sus vidas van a empezar a girar alrededor de todas estas realidades espirituales. ¿Sí? Cada vez que Dios está tratando con un área en particular de ustedes, eso establece una nueva, porque van a venir muchas como esas, una nueva realidad espiritual. ¿Sí me expliqué esto? Puede ser que Dios, en este momento hay un área en particular que Dios está tratando conmigo. Y cada vez que yo escucho un himno o un cántico relacionado con esto, es inevitable llorar. ¿Sí? Es inevitable que mi corazón se conmueva, porque yo puedo ver el trabajo de Dios en un área en particular de mi vida, en un aspecto específico de mi vida. Esa es, en este momento, hoy en día, mi realidad espiritual. Y cada vez que esa realidad espiritual es iluminada por un cántico, por una canción, antes se llamaban himnos, ¿cómo dice el versículo, Roger? Salmos en la época de David, salmos, himnos y cánticos espirituales. Cada vez que uno de estos himnos describe mi condición espiritual, entonces es inevitable conmoverse. Es inevitable esto y es inevitable ver a Dios haciéndose real en ese aspecto de mi vida. Eso es lo que va a pasar. Escuchen, si ustedes y yo le permitimos a Dios llenarnos de su Espíritu, dice, hablando entre nosotros, es decir, nuestras conversaciones, nuestra vida, toda se va a centrar en toda va a girar alrededor de nuestra relación con Dios. ¿Sí me explico? Para ustedes, qué pena, y yo no sé si pedirles perdón. Ustedes y yo, este proyecto tiene una marca muy especial, y es que es un proyecto que está apenas iniciando. ¿Sí? Les hablé de esta reunión de la que vine, la que fui a visitar hace unos días. Ellos son grupos mucho más grandes, y todo esto que ha ocurrido en la iglesia, o que ocurrió hace muchos años, algunos años, nos tomó a todos en condiciones diferentes. Por ejemplo, a nosotros nos tomó en esta condición, a ellos en otro, pero hubo personas que se mantuvieron, se sostuvieron, siguieron adelante y fueron la base de todos esos grupos. Entonces para todos ellos, al igual que para mí y algunos pocos de ustedes,
es muy fácil extrañar estos detalles cuando éramos muchos antes. ¿Sí? Por ejemplo, las reuniones de oración a las que los sigo invitando todos los domingos. Nos reunimos 10 a orar virtualmente. Esto no es ni siquiera cercano a las reuniones de oración que hacíamos presenciales hace algunos años, donde se llenaba un lugar, donde todos orábamos, donde el Espíritu de Dios podía recorrer el corazón de todos y ver la unidad del Espíritu, ver todas estas realidades, todo este proyecto de Dios en cada una de las personas que estaban presentes. Era un banquete. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy hablando de esto, yo veo en sus rostros que hay muchos que no saben ni entienden de qué se trata. ¿Sí? Pero yo sé que pronto lo van a entender. ¿Sí? Así es que todas las conversaciones, todas las actividades, todos los aspectos de nuestra vida, inevitablemente, si yo estoy lleno del Espíritu, todo va a girar alrededor de mi relación con Dios. Especialmente cada oportunidad que yo tengo aquí a mi amigo de pedirle una cita, no sé cuánto tiempo ya, y hasta ahora no me la ha querido dar. Él sabrá por qué, pero yo añoro ese compañerismo con alguien, ¿sí? Y intento buscarlo con algunos de ustedes. No lo logro, pero yo lo necesito. ¿Pero saben por qué lo hago? Porque ustedes lo necesitan más. A veces ni siquiera es para un consejo. O sea, un café, yo no necesito estar en un problema y ahogándome de problemas para tener que sacar una cita con el pastor. No. Compartirle. Está sucediendo esto, las cosas van súper, o no, o más bien tropiezo, no sé cómo salir adelante. Solo abrir el corazón, ¿sí? Y empezar a dejar ver todo lo que Dios está tratando con mi vida. Todo va a girar alrededor de mi relación con Dios o de nuestra relación con Dios. Y les decía que esto es algo como si estuviéramos enamorados. ¿Se acuerdan que les dije esto? Es como si estuviéramos en este estado de drogadicción y adicción que es el enamoramiento, donde no sabemos ni cómo decírselo a los demás, es más, queremos decírselo a todos. ¿Cómo se los digo? ¿Cómo se los explico? ¿Cómo les explico que, Meli, hay un amor tan intenso dentro del corazón? Hay un amor tan intenso que está brotando que solamente quiero expresar eso que está ocurriendo. Ayer me reuní con el grupo de pastores, somos 4 personas en este momento, y fue otro banquete, escucharlos hablar, escucharlos contar todas sus experiencias, sobre todo en su relación personal con Dios. Para mí fue de mucho aliento, ¿sí? Y tiene que ver con esto que les estoy diciendo, que todos queremos compartir con todos los que sea posible todo eso que está brotando de nuestro corazón, porque solamente estamos concentrados y solamente queremos expresar lo que Él está haciendo al interior de nuestra vida. A eso se refiere cuando dice, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando, viene la otra expresión, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dice la Biblia entonces que el corazón se va a llenar de una profunda alabanza, de una profunda gratitud. Esa gratitud es la verdadera adoración. Cuando Dios ve un corazón en ese estado de gratitud, eso se convierte para Él. Es como si llegara con un olor, ¿cómo no? Llega con un olor grato a la presencia de Dios. Un corazón lleno de gratitud. ¿Sí? Un corazón lleno de alabanza. Ahora, les decía, esto no quiere decir que yo voy a pasar cantando coritos día y noche, no, sino que en mi corazón yo solamente quiero
hacer lo que Él me pide. Ahí sí lo puedo ver. A ver, ahí en ese estado la obediencia, la sumisión se vuelve algo que es natural, algo que no se convierte en una carga, sino algo a lo que yo quiero entrar naturalmente. ¿Sí está claro? Que eso es diferente. Así es que a partir de ese momento en que mi corazón está en esa condición, yo voy a buscar cualquier oportunidad para expresar cuánto lo amo, para expresar cuánta gratitud hay en el corazón por lo que está haciendo en mí. ¿Por qué? Porque mi copa está rebosando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos rebosando, estamos llenos del Espíritu. La fuente, esa fuente, busquemos, leámoslo, Roque. Creo que lo leímos, pero vale la pena leerlo otra vez. San Juan 4. Juan capítulo 4, versículos 13 y 14. Él prometió, no sé si recuerdan, pero Él prometió que el día en que lo invitamos al corazón, a partir de ese momento, escuchen, se iba a cumplir una maravillosa promesa. ¿Cuál? Una fuente. Aparecería en nuestra vida una fuente que no iba a dejar de brotar nunca. Escuchen lo que dice. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Nunca. ¿Ve que nunca dejaría de brotar? Si ustedes se devuelven al mundo a beber de esa agua no satisface. Volverán a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, dice, jamás, nunca volverá a tener sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Exacto, es una fuente que estará brotando, llenando nuestro corazón y desbordándose siempre. Eso fue lo que Él prometió. Pero, escuchen, porque aquí viene el detalle. Todo esto suena muy bonito y es muy lindo y es extraordinario. Pero esta fuente que Él prometió que nunca dejaría de brotar, no es para hacer de nosotros un estanque. ¿Sí entienden el concepto? No es para llenarnos. Sí, estoy hablando del concepto de ser llenos del Espíritu. Pero toda esta abundancia de vida, esta fuente que no va a dejar de brotar, no es para llenarnos solo a nosotros, o sea, como si nos convirtiéramos y lo guardáramos y lo preserváramos solo para nosotros. No, esa no es la idea, que ustedes y yo nos convirtamos en un estanque, sino la idea de Dios con darnos la oportunidad de experimentar todo esto es convertirnos en un conducto, no en un estanque, sino en un conducto a través del cual va a fluir con toda claridad la realidad de Dios a través de nuestras vidas. Ese es el proyecto. ¿Sí? Ese es el objetivo. Recuerden entonces, nunca el Espíritu Santo nos va a llenar para nuestro propio beneficio. No, ese no es el plan. Para tirarnos nosotros encima todos estos beneficios, no es ese el proyecto. Él siempre está pensando en nosotros, pero no es para que ustedes y yo lo usemos. Él nos bendice a nosotros para que a su vez nosotros podamos edificar y bendecir la vida de otros. ¿Sí está claro? En un café eso es lo que uno intenta, edificar y bendecir la vida de otros. ¿Cómo? Cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Y aquí viene, muchachos, un elemento que hace hermoso todas las cosas, toda la vida. ¿Sí? Todos quisiéramos, a ver, antes de entrar allí necesito explicar algo. Hay cosas en sus vidas que ustedes y yo quisiéramos mejorar. Sí, hay circunstancias que quisiéramos que cambien. A mí me gustaría arreglar algunas cosas, algunos detalles en casa, diferentes cosas. Hay cosas que yo quisiera, unas arreglar y otras cambiar del todo, hacerlas nuevas. Algunas porque algunas necesitan solo algunos retoques.
otras sí necesitan ser cambiadas. Entonces, hay muchas cosas que ustedes y yo deseamos. Si ustedes me pidieran, a ver Alex, pásame tu lista de cosas que deseas, por lo menos se llevaría una página, por un lado, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que ustedes y yo deseamos. A ver, voy a devolverme un paso, porque si no lo que voy a decir no tendrá sentido. Acabo de decirles que hay un detalle que hace hermosa la vida. Y me metí en este tema, hice este paréntesis para explicarles esto de las cosas que ustedes y yo deseamos. Es natural querer cambiar un carro, querer arreglar la casa, querer comprar cierto tipo de alimentos, querer pagar deudas, querer esto, querer lo otro, y nos afanamos por las cosas y buscamos las cosas. Entramos en este modo de desear. Sí, presten mucha atención a este detalle. Ustedes y yo deseamos, y a veces estos deseos nos pueden llegar a confundir. ¿Por qué? Ustedes y yo vivimos hasta este momento en un mundo que ha sido diseñado para que, a ver, este mundo proyecta que la felicidad solamente se puede alcanzar a través de las cosas materiales o a través de alcanzar, materializar lo que deseamos. ¿Sí? Hasta ahí vamos entendiendo. El mundo proyecta la felicidad y el poder disfrutar nuestras vidas únicamente alcanzando todas estas metas, cumpliendo todos estos sueños, todos estos proyectos. Si no los alcanzas, si no los cumples, entonces posiblemente serás un fracasado y además de eso, frustrado por el resto de tu vida. Sobre todo hoy la imagen física es todo un tema con eso. Entonces, el diablo se ha encargado de que este proyecto llamado el mundo que está en sus manos proyecte la felicidad de acuerdo en estos términos, alcanzando lo que ustedes y yo deseamos, ¿sí? Alcanzando objetivos, alcanzando metas. Pero aquí es donde ustedes y yo como creyentes podemos cometer el error de confundirnos y caer en esta trampa. ¿Cuál trampa? No dejamos de desear. Alex, ¿y por qué eso es una trampa? Porque mientras no logremos alcanzar lo que deseamos, vivimos frustrados. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han querido arreglarle algo al carro y no han tenido los medios para arreglarlo o no saben cómo arreglarlo? Y entonces su vida colapsó. Sí, yo sé que ese no es el problema, es el mío. Entonces, mi vida sí colapsa cuando yo no puedo arreglarle algo al carro. Entonces, por eso les comparto este ejemplo, pero es muy mal. Bueno, entonces yo no dejo de desear, pero en ese proceso que a veces dura meses porque no puedo, entonces yo descubro que mi vida se frustra, me amargo y algunas veces hasta me pongo triste y empiezo a juzgar mi relación con Dios porque las cosas no cambian. Lo que yo deseo no lo puedo alcanzar. Ahí ya caí en la trampa. No dejamos de desear. Ahora, el problema es que aunque logremos alcanzar lo que queremos, eso descubrimos después que no satisface, porque aparece otra cosa nueva y nos vuelve a robar la paz. ¿Ven el círculo vicioso? Y así vamos a pasar toda la vida, porque ya caímos en la trampa del diseño con el que fue planteado este sistema por el diablo. ¿Cuál? Esta trampa de desear. ¿Sí? Y este detalle de querer desear nos puede confundir hasta que ocurre que somos llenos del Espíritu. Y esto acaba, escuchen, cuando ustedes y yo somos llenos del Espíritu, empezamos
Escuchen porque es completamente opuesto. Empezamos a dejar de desear. ¿Sí? A ver, les estoy dando, por eso les dije, esto hace hermosa la vida. Y va en contra de todo lo que ustedes y yo tenemos aquí grabado. Se supone que la felicidad y la satisfacción se alcanza a través de las cosas que alcanzamos. Pero les estoy diciendo que no, que más bien eso produce frustración, hasta que ustedes y yo le damos la oportunidad a Dios de ser llenos del Espíritu. Cuando somos llenos del Espíritu, algo ocurre, que se activa la fuente que leyó Roger. Es una fuente que satisface. Es una fuente que ya no me hace necesitar las cosas que deseamos. Por lo tanto, empezamos a dejar de desear. Ahora voy a aclarar, esto no significa que mis planes se vienen abajo, mis proyectos, mis sueños, mis anhelos. No, no es eso lo que estoy intentando decir. Al contrario, cuando yo hablo de este efecto de ser llenos del Espíritu, que tiene que ver con dejar de desear, es que dejamos de desear, pero por las razones equivocadas. Y empezamos a desear con las razones correctas. Y por eso satisface. Yo sé que no me están entendiendo. A ver, cuando yo digo que no es que tenga que echar mis planes abajo, significa que yo puedo ahora, lleno del Espíritu, empezar a soñar con los planes correctos. ¿Cuáles son los planes correctos? Los planes de servir a Dios. Si todas estas cosas que yo deseo, anhelo y sueño, todos estos proyectos, todos estos objetivos y propósitos que tengo a futuro, etc., si todo esto es administrado por Dios, gobernado por Dios, conducido por Dios, entonces eso le dará sentido a mi vida. Podré disfrutar mi vida. ¿Sí? Digamos que el desear estas cosas ya es un deseo saludable porque es administrado por Dios. ¿Sí? Al ser llenos del Espíritu, entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Se los voy a decir en términos prácticos. Es como si Dios nos quitara un velo y aclarara nuestra visión. Y entonces, Él empieza a establecer las prioridades correctas. Y hace a un lado las cosas que estábamos deseando que no eran correctas. ¿Sí? Y trae las que son correctas. Las presenta delante de nosotros con toda la claridad. ¿Por qué? Porque aclaró la visión. Podemos empezar a pedir de la forma correcta, a orar de la forma correcta por esos proyectos o por esas cosas. ¿Por qué? Porque ahora las prioridades fueron ordenadas al ser llenos del Espíritu. ¿Sí? A ver, ¿han entrado a un supermercado llenos, o sea, con la panza llena? ¿O han entrado a un restaurante con el estómago lleno? ¿A quién se le ocurre pensar? O les han puesto, a ver si en esta me entienden, les han puesto un pedazo de queque hacia el frente, de esos, así, cuando ustedes vienen de comerse un Churchill, no despierta el deseo por el azúcar, se muere. Ustedes lo ven y lo podrían tirar al basurero porque no hay la necesidad de azúcar. ¿Sí? Cuando ustedes y yo somos llenos del Espíritu, el Espíritu llena todo, sacia todo, nos hace plenos, satisface nuestra vida. Ya disfrutamos nuestra vida sin haber alcanzado aquellas cosas. ¿Sí? Por eso dije, llenos del Espíritu, dejamos de desear. ¿Sí está claro? Es más o menos lo que intento explicar. Ok, entonces, ¿y por qué pasa todo esto? Porque hay una reestructuración interna. ¿Sí? Cambia toda la estructura interna nuestra. Nunca
Antes de ese momento no veíamos las cosas como ahora sí las estamos viendo. Es más, llegamos a pensar, nunca nos imaginamos pensar que podríamos prescindir de eso. Dios, ya no me interesa. Estoy satisfecho con lo que tengo. Yo a veces, la gran mayoría de las noches, procuro que sea siempre. Algunos momentos no lo logro. O estamos muy cansados o venimos de fuera, entonces dejo que cada uno lo haga individual, pero yo siempre procuro orar, terminar el día orando con mis hijos. Y a veces yo pienso que ellos piensan que yo estoy loco, porque yo empiezo a dar gracias, me desconecto y solamente doy gracias por todo. Empiezo a dar gracias y gracias y gracias y gracias. Y cuando yo me descubro dando gracias por todos esos detalles, porque no es que son grandes cosas, son detalles, ¿sí? Son detalles que cada vez han ido adquiriendo un mayor brillo delante de mis ojos, ¿sí? Eso se llama gratitud. Esa es la mejor alabanza en el corazón de un creyente. Y en ese estado lleno del Espíritu, yo voy a tener la capacidad de poder dar gracias por el agua que me estoy tomando, por la cama en la que me estoy acostando. ¿Sí? Yo, desde que sufrí aquello en la espalda, no hay día en que yo no amanezca y ore y le diga a Dios, Dios, gracias por el descanso y gracias por mi salud, porque no hay dolor. Yo no sabía que era tan importante orar por eso, porque no hay dolor. Así es que empezamos a dar gracias por todo y empezamos a ver cómo nuestra vida se vuelve hermosa. Empezamos a apreciar nuestra propia vida y el Espíritu Santo empieza este proceso de pulirnos, de perfeccionarnos y de hacernos ver que nuestra vida es verdaderamente hermosa y que tenemos muchísimas razones para estar agradecidos. Muchísimas. Es más, son más que las que tenemos para no estar agradecidos. Y eso, como les decía, hace que ustedes y yo empecemos a crecer en el amor propio. Empezamos a apreciar nuestra vida, a valorar nuestra vida. ¿Y por qué? Porque simplemente vemos cómo Dios se va encargando de proveer para todos los detalles, de cuidar todos los detalles de nuestra vida. Posiblemente sí, es cierto, necesitamos algunas cosas. Hay algunas cosas que tienen que resolverse ya. Sí, son necesidades enormes y, ¿cómo se dice? Urgentes. Sí, es cierto, no hay duda de eso. Pero cuando el Espíritu Santo toma el control y nos llena, nuestra gratitud crece de tal manera que podemos empezar a apreciar nuestra vida sin frustrarnos por las cosas que todavía no tenemos. Esto que les expliqué del carro, ¿sí? Vivimos frustrados, tristes porque no tenemos. Y Dios puede cambiar eso. Bueno, ok. Así que, llenos del Espíritu Santo, vamos a estar experimentando gratitud. Y esta gratitud, escuchen, hagan el esfuerzo. La gratitud hace hermoso todo. Cuando ustedes tengan un problema, si quieren lo apuntan, porque yo sé que hoy no lo van a entender. Y cuando digo que no lo van a entender, no significa que no lo van a entender aquí. Significa que va a impactar tan poco sus vidas lo que yo les voy a decir, que no lo van a usar, lo van a menospreciar. Pero un día, acuérdense de mí, un día lo van a tener que usar, porque no les va a quedar de otra. Cuando ustedes entren en una prueba de esas, que ustedes dicen, Dios, aquí, yo creo que ni la vida voy a poder conservar a ese nivel. Y no digo que tenga que ser tan dramático para poder usar este principio. No, si aplica para una prueba así de grande, aplica para todas. ¿Cuál es el principio? Den gracias. ¿Sí?
en el accidente, en el choque, en el robo, en la amenaza de muerte, en lo que ustedes consideren. En ese instante, cuando no entienden nada y lo único que quieren es correr y volverse contra Dios, en ese instante, díganle a Dios, Dios, gracias por lo que estoy viviendo. Y más del 50% del peso de la angustia y de la aflicción que está trayendo esa situación se va. Porque la gratitud hace hermosa la vida. ¿Sí está claro? Ok, entonces, esto, la gratitud, todo lo empieza a hacer hermoso. Todo. Y Dios puede trabajar de esta forma en nuestras vidas. Pero ahí no termina todo este trabajo del Espíritu Santo. O sea, no sé si me van siguiendo. Todo lo que he venido describiendo es la evidencia que la Biblia nos da para que ustedes y yo sepamos que estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Sí está claro? No termina allí con lo que ya leímos. Hay más evidencia de que estamos llenos del Espíritu. ¿Qué dice el versículo 20, Roger? ¿Sí? Sí, perdón, lo enredé, le cambié la... Efesios 5, 20. Dando. O lo leo yo si quiere. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ok, voy a pasar directo. Me falta solamente un elemento de esta llenura del Espíritu y está en el versículo 21. ¿Funciona o no? No, lo leo yo entonces. Dice así, ahora estoy en el versículo 21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Otro de los efectos o de la evidencia de estar llenos del Espíritu es que nuestra relación con los demás empieza a cambiar. A la hora de relacionarme, y esto es muy importante, ¿sí? Presten mucha atención para ver si logran confirmar todas las pistas que les voy a dar. ¿De qué? Del trabajo que hace el Espíritu de Dios al cambiar nuestra dinámica, al relacionarnos con creyentes y con incrédulos. Algo pasa cuando ustedes y yo somos llenos del Espíritu. Nuestra relación con los demás empieza a cambiar, empieza a tener una dinámica diferente. Por ejemplo, normalmente ustedes y yo somos, sin Cristo, somos orgullosos, somos presuntuosos, somos egoístas, somos arrogantes. ¿Sigo? Somos de todo. Y todo lo más feo que ustedes se puedan imaginar, ¿sí? Es más, estos elementos que acabo de citar, la arrogancia, la presunción, el orgullo, el egoísmo, la amargura, el odio, todos estos elementos, escuchen, son los que rigen y gobiernan las relaciones interpersonales. Así es que eso les tiene que dar una idea de por qué las relaciones humanas hoy son tan horribles. Porque tienen como fundamento todas estas características que están allí en nuestros genes. Naturalmente somos así, arrogantes, odiosos, presuntuosos, orgullosos, enojosos. Naturalmente somos así y así nos relacionamos. O sea, y así como somos, no podemos disfrutar, jamás, nunca vamos a poder disfrutar nuestras vidas hasta que somos llenos del Espíritu Santo. Entonces, algo maravilloso ocurre. Empezamos por primera vez a apreciar al semejante. Empezamos por primera vez a apreciar a los demás. Perdón. Escuchen, empezamos por primera vez a darle a las demás personas el valor que tienen. Claro, esto ocurre hasta que yo empiezo a darle valor a mi vida también y empiezo a descubrir que los demás tienen valor también. Entonces yo empiezo por primera vez a darle valor
Y dejamos de ser los arrogantes, los presuntuosos, los egoístas, los egocéntricos, y nos volvemos semejantes. Porque antes no éramos semejantes. Antes veíamos por encima del hombro a las personas. Antes no nos importaban las personas. Hasta ahora es que ellos se vuelven semejantes. Y entonces empezamos a experimentar una actitud que, escuchen, a ver si identifican esto. Es una actitud tan extraordinaria que Dios nos da, que hace que ustedes y yo, queramos que todas las personas que están con nosotros se sientan bien. ¿Sí? ¿Les ha sucedido? O sea, ustedes llegan a un lugar y tienen presente solamente la salvación de todos. Y en ese momento ustedes empiezan a tratarlos a todos para ver si de alguna forma se abre una puerta. Entonces los tratan con respeto, los tratan con amor, los tratan con aprecio, porque ya tienen valor. Esto es algo que produce el Espíritu de Dios. A ver, no sé si me están entendiendo. Cuando ustedes llegan a un lugar, lo voy a decir en negativo, cuando ustedes llegan a un lugar y en ustedes no nace el menor de los deseos por interesarse en quienes están a su alrededor, es porque ustedes no están llenos del Espíritu. Cuando no nace ni siquiera el deseo de querer compartir un tratado con nadie, es porque Dios no tiene el control. Porque si Él lo tuviera, naturalmente nace este deseo de querer tratar bien a todos. ¿Sí está claro? Por eso es tan importante. Ustedes y yo, llenos del Espíritu, siempre vamos a tratar de hacer sentirse bien a los demás con nosotros, no mal. Todos los que estén siempre en nuestra presencia, vamos a intentar hacerlos sentirse bien, con valor. La persona que le enseñó la Biblia, a quien a mí me enseñó la Biblia, decía, uno de ellos decía, que la primera vez que ellos llegaron a su casa, a la casa de este señor, dice que ellos se sintieron muy extraños, porque la forma en la que aquel hombre los saludó y los trató, era como si quisiera algo de ellos. A ver, nunca nadie se había interesado en ellos, hasta que aparece este hombre interesado genuinamente en la salvación del alma de ellos, y ellos se sienten raros porque nunca habían percibido el amor genuino por sus vidas, hasta que este hombre lleno de Dios los saludó. Y en su saludo ellos pudieron percibir que este hombre quería algo de ellos. Claro, quería su beneficio, salvar sus almas. ¿Sí me explico? Entonces, ustedes y yo vamos a buscar que la persona de alguna forma pueda ver la realidad de Dios en nuestras vidas. De alguna forma. Es así de simple. Yo no estoy, porque alguno podría decir, bueno, eso me parece presumido. Que yo llegue a un lugar y quiera hacer presunción o alarde de una condición espiritual en la que yo estoy. No, yo no estoy hablando de eso. No. Piensen. Otra vez examinen todos esos momentos. ¿Sí? Las personas, si ustedes llegan llenos del Espíritu a un lugar y los tratan en estos términos, las personas alrededor no van a experimentar una presunción de su parte. No, eso es lo que menos van a experimentar. Van a experimentar lo que el Espíritu Santo ha planeado que ellos experimenten, que la persona empieza a experimentar la paz del que se sentó. Tengo un amigo que se está haciendo un tratamiento en la boca, y cada vez que él llega al consultorio médico, todo el personal ya empezó con un dicho. Escuchen. Claro, no es cualquier creyente, ¿sí? Ya es una persona que va muy adelante, pero todo el personal dice esta expresión:
cuchicheando, dicen, llegó la paz. Así dicen. O sea, yo sé qué es lo que transmite, pero ellos no lo entienden. Y yo sé cuál es la fuente de todo eso que él transmite, pero ellos no lo entienden, pero sí lo perciben. Sin él querer, sin él entrar en este lugar citando versículos bíblicos y dándole con la Biblia por la cabeza a todos, no, con su boca cerrada y con solamente su actitud, las personas reciben la paz de él. ¿Sí? Así es que ellos reciben el gozo, la paz, el amor que este hombre o que el creyente lleno del Espíritu debería proyectar. ¿Sí? Y esto es lo que a ustedes y a mí nos impulsa a vivir para Cristo. Esto es lo que hace el Espíritu Santo, escuchen. Y es lo que hemos tratado de enfatizar. Pero hay un último detalle. Y esto es con lo que hoy quiero terminar. Que es muy importante esto que voy a decir. Así es que les voy a pedir que presten mucha atención. Ustedes y yo, hasta el día en que muramos, no vamos a dejar de pecar. Siempre vamos a pecar. ¿Qué significa eso? Que ustedes van a llegar ahora más tarde a su casa y van a decir por qué actué así, por qué reaccioné de esta manera, por qué dije, por qué hice, por qué pensé esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y casi siempre nos molestamos por haber traicionado nuestra relación con Dios. Casi siempre nos reprochamos. Es más, a mí me molesta que algo me tropiece, que algo afecte mi relación con Dios. Me molesta mucho que algo interrumpa de alguna forma mi relación con Dios. Pero, ¿por qué me molesta? Porque cuando esto pasa, el Espíritu Santo se apaga o se entristece, y aquella fuente de vida eterna, esta fuente de beneficios, paz, gozo, amor, seguridad, plenitud, esto se frena, deja de brotar, ¿sí? Y aparece en su lugar la inseguridad, la incertidumbre, el temor, la tristeza, los reproches, la culpa, y la vida se vuelve un caos. Todo esto porque mi relación con Dios se interrumpió. ¿Sí está claro? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes y yo pecamos? Lo que pasa es que ustedes y yo nos desorientamos. Esto que acabo de expresar con todas estas palabras no es otra cosa más que desorientación. El pecado desorienta. A partir de ese momento en que ustedes traicionaron su relación con Dios, ya desorientados, ustedes empiezan a ver cómo arreglan su relación con Dios. ¿Sí? Y empezamos a cometer otra serie de errores más. Estoy describiendo todo un proceso. Espero que ya lo conozcan o que lo puedan entender mejor en este momento. Empezamos a dar palos de ciego porque ya estamos desorientados. Por ejemplo, empezamos a querer hacer muchas cosas. Una de ellas es que intentamos subsanar la falta en nuestras fuerzas. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo voy a la presencia de Dios, casi que ni pido perdón y le digo a Dios, Dios, ¿sabes qué? Esto no vuelve a pasar de aquí en adelante. ¿Sí? ¿Les ha tocado? ¿Les suena parecido? En ese momento lo que hacen es que se hinchan, sacan pecho y le dicen a Dios, te prometo que a partir de este momento esto no vuelve a pasar nunca más. Y 10 minutos después pasa otra vez. Y lo que hicieron fue un ridículo. ¿Sí está claro? Entonces, tenemos que entender por qué nos desorientamos. ¿Por qué es que nos desorientamos? Porque mi relación con el Espíritu Santo fue profundamente afectada. Por eso aparece la desorientación, ¿sí? El efecto
de ser llenos del Espíritu se pierde, desaparece. ¿Qué significa esto? Significa que Él deja de tener el control. ¿Sí? Estoy siendo lo más claro que puedo. Cuando yo peco, el Espíritu de Dios pierde el control de mi vida. ¿Por qué? Porque yo la tomé en mis manos. Él pierde el control y todo el fruto que Él puede traer a la vida de un creyente deja de brotar, deja de surgir, ya no se da. Y esa es la razón por la que ustedes y yo nos desorientamos. ¿Sí? Es como cuando los niños entran a jugar fútbol a una cancha, pero la cancha no está marcada. ¿Y aquí dónde sale la bola? ¿Dónde está el área pequeña? ¿Dónde está el área grande? ¿Dónde está el área de penal? ¿Dónde? Están desorientados. ¿Sí me explico? Entonces, es tan sensible y tan íntima esta relación que tenemos con el Espíritu, que el Espíritu Santo empieza a perder o pierde ese toque maravilloso con el que estaba guiando nuestras vidas. Eso se pierde. Todo lo que hacía que mi vida fuera hermosa se perdió a partir de ese momento. ¿Sí? Por ejemplo, todo lo que hacía que mi vida, que yo me pudiera llevar bien con los demás, desaparece. O sea, acabo de decir algo que para los que tenemos hijos y esposa o esposo es vital. En el momento en que yo entro en una fricción y en un conflicto en casa, es porque esto pasó. Porque si él tuviera el control, no llego hasta aquí. Cuando esta relación tan íntima, tan cercana, tan maravillosa se pierde, yo dejo de llevarme bien con los demás y, escuchen, dejo de portarme bien. Ya, empiezo a portarme mal. El Espíritu Santo perdió el control y empiezo a portarme mal. Y toda esta desorientación, la única lámpara que nos puede volver a reorientar, adivinen cuál es. La palabra de Dios. ¿Sí? Lo que ella dice es lo único que puede reorientarnos. Y aquí es donde viene el consejo y con esto termino. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hago para no desorientarme en el momento en el que peco? ¿Qué hago para no intentar corregir lo que se hizo en mis fuerzas y cometer otros errores más? ¿Qué hago para que esto no pase? Escuchen, no hagan caso de lo que sienten. No le hagan caso, ignoren por completo lo que ustedes van a sentir en ese momento. No le hagan caso a ninguna de sus emociones. Ustedes se pueden sentir, ya les voy a decir, indignos, inmerecedores de estar en este lugar o de abrir una Biblia o de ir a orar, porque sienten que Dios ya no los va a escuchar. ¿Oyeron la expresión? Sienten que Dios ya no los ama. Eso es a lo que yo me refiero. No le hagan caso a lo que sienten. ¿Sí? Acabo de decirles que la única luz que nos puede reorientar es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no dice nada acerca de las emociones. Ustedes y yo no debemos dejarnos guiar por las emociones, sino por lo que sabemos. ¿Sí está claro? Así es que si ustedes se sienten indignos o se sienten muy mal y empiezan a reprocharse todo lo que hicieron, con toda razón, porque lo que hicieron estuvo mal y muy mal, ya no lo hagan. Es cierto, no debimos haber traicionado nuestra relación con Dios, pero no se queden allí llorando el error, no lo hagan, no se orienten con las emociones, ¿sí? Tienen que guiarse por lo que la Biblia enseña, tienen que dejarse orientar por lo que la palabra de Dios dice. Y si ustedes y yo hemos fallado, sencillamente lo que tenemos que hacer es acudir a Cristo exactamente en los mismos términos en los que lo hicieron el día en que se convirtieron. Yo creo que no me entendieron.
¿Cómo se sentían ustedes el día que se convirtieron? Les voy a decir cómo me sentía yo. Desde ese momento hasta la fecha, 25 años después, yo no me he sentido tan mal como me sentía cuando vine a Cristo. O sea, yo podría haber dicho que toqué fondo. Si había un estado emocional más bajo que yo pudiera describir, allí estaba. Si había culpa, toda la que yo podría pensar, allí estaba, en el lugar donde yo me encontraba. Y en ese lugar y en esa condición me acerqué a Él, no haciendo caso de lo que yo sentía, sino haciendo caso de lo que Dios me estaba proponiendo. ¿Sí está claro? Así que eso fue lo que ustedes y yo hicimos el día en que nos convertimos. Ya sé por qué está. Es que ya me pasé del tiempo. Ok, entonces, ¿qué es lo que intento decir? Ustedes solamente confíen completamente en Él. Acérquense a Él, no confíen en lo que ustedes sienten, porque a veces cuando fallamos lo que primero que decimos es, ahora sí, ya no lo vuelvo a hacer, este error no vuelve a pasar, y las fallas o ese error nos lleva a otro error y a luchar en nuestras fuerzas. Repito, es muy importante que cuando ustedes se equivoquen, hagan a un lado todas sus emociones, porque pueden confundirlos. ¿Sí? Los van a confundir. Cuando una persona peca, se desorienta. Ahora, recuerden, el efecto del pecado es el mismo en un creyente que en un incrédulo. Solamente que hay una pequeña diferencia, que yo podría decir que es enorme diferencia, que el creyente tiene la herramienta para poder corregir y arreglar, y enfrentar y limpiar los efectos del pecado. El pecador no tiene forma de hacerlo. Así es que acuérdense de esto entonces, a ver si logro resumirlo. En los mismos términos en que se convirtieron, confiando completamente en Él, en esos mismos términos, no los pierdan de vista. Cuando ustedes y yo nos acercamos a Cristo, no teníamos nada que ofrecerle. ¿Sí? Y posiblemente nos sentíamos peor. Y fue el momento en que ustedes y yo tomamos la decisión de confiar plenamente en Él. Así es que no justifiquen lo que hicieron. Si ustedes justifican el error que acaban de cometer, entonces van a entrar en un nuevo problema. ¿Por qué? Escuchen, cuando ustedes justifican sus errores, ustedes están enviándole al corazón de sus vidas una información equivocada. Ustedes le están diciendo a su vida, lo que es malo para todos, es bueno para ustedes. ¿Sí? Eso es lo que hace la justificación. Ustedes envían información equivocada al interior de sus vidas. Y esto solamente hace que ustedes se afirmen en el error, lo justifiquen. Esto solamente hace que ustedes traten de verse como inocentes cuando son culpables y cometan el error de afirmarse en la falta. No se van a poder liberar de la falta. Si son culpables, tienen que reconocer que son culpables. Nada es más importante que ver esto como lo que verdaderamente es. No culpar a otro de nuestro error, aunque puede ser que haya otro o que haya influido para que yo pasara, ¿sí? Este es un momento más bien para profundizar y pedirle a Dios que limpie, que perdone lo que estuvo mal, que corrija. Y este es un proceso, Silvia, y todos, este es un proceso en el que vamos a pasar toda nuestra vida como creyentes. ¿Oyeron? Toda nuestra vida. Esta va a ser la dinámica desde el día en que nos convertimos hasta el último día de nuestras vidas. Si algo fue afectado, entonces simplemente tomen la decisión de restaurar su relación con Dios. Y punto. A veces se afecta por cosas tan sencillas como, por ejemplo, porque no leí. Y entonces aparece una culpa. Y eso afecta mi relación con Dios.
Hay veces o otras veces es porque me resisto a obedecer un principio. Por ejemplo, tengo que amar a mi esposa. Escuché en un estudio que tengo que amarla y empiezo a luchar con el principio y aparece la culpa. ¿Sí? Y otras veces es porque definitivamente tropecé así abiertamente, caí en un pecado, en una falta. El hecho es que cualquiera que sea la situación, yo tengo que pedir perdón y volver a él, restaurar mi relación con Dios. Entonces, repito, cuando pequemos, porque el pecado va a producir muchas cosas equivocadas, no lo justifiquen. Bajo ninguna circunstancia, si lo que hicieron afectó a alguien más, escuchen, bajo ninguna circunstancia se les vaya a ocurrir pasar por el problema sin pedir perdón. No cometan ese error. Si alguien fue afectado, tienen que pedir perdón. ¿Por qué? Porque esto es parte del proceso de restauración de Dios. Si ustedes quieren sentirse limpios y volver a ser llenos del Espíritu, tienen que incluir el pedirle perdón a quien ofendieron. ¿Sí está claro? Eso es muy importante. Y cuando estén allí, claro, esto que les estoy diciendo es parte del trabajo de Dios en sus vidas. ¿Sí? Cuando estén allí se van a dar cuenta de algo, porque muchas veces ofendemos a las personas. Se van a dar cuenta de algo, que lo que más cuesta en la vida, no sé a ustedes, a mí esto es lo que más me ha costado, es pedirle perdón a los demás. Para eso se necesita toda la gracia del cielo. ¿Por qué? Porque así somos de orgullosos. No nos gusta reconocer que fallamos o que ofendimos, ¿sí? Y como parte del proceso del trabajo de Dios en nosotros, incluye o involucra pedir perdón. Si no, la restauración no viene. ¿Sí está claro? Ok, listo, vamos a terminar dando gracias a Dios por este día. Padre, queremos darte las gracias por este tiempo y por toda esta enseñanza. Hoy, a pesar del clima, del cual, como siempre, tuviste cuidado, a pesar de todos los detalles y los eventos que han ocurrido, tú nos diste la oportunidad de poder cerrar esta enseñanza y te agradezco por el aliento que has traído a nuestro corazón, por la fortaleza, te agradezco por la guía y la dirección, te agradezco por conducir nuestras vidas de una forma tan delicada, tan tierna, tan amorosa y tan fiel. No hay una sola estructura, un solo aspecto, una sola área de nuestra vida sobre la cual tú no hayas dejado todas las instrucciones claras, todas las directrices claras para que podamos disfrutar nuestra vida en esa área y sacarla adelante. Así es que te agradecemos por ser un Padre responsable con nosotros, encargado de guiarnos, de alentarnos y de sacar nuestras vidas adelante. Gracias por este tiempo. Bendice hoy a todas las personas que vinieron. Te recuerdo la vida y la salud de doña Mari y de toda su familia. Y te ruego ahora que nos permitas compartir este tiempo y regresar a casa con bien. Por favor, te pedimos estas cosas y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no sé si trajeron